pero también hablar de esos temas tiene que ser incómodo, ¿verdad? Porque si no, no serviría. Exacto. Yo creo que temas como este es muy importante que se traten en el sentido de sacar este tipo de documentales y ya no solo el tipo de documentales, sino además crear estos espacios para poder comentarlos, ¿no? Para poder hablarlos. Porque la esclavitud es un tema silenciado, que se ha silenciado durante toda la historia de España. Es un tema que estudiamos en el colegio de pasadas y estudiamos sobre todo haciendo referencia a que ¿cómo se dice? Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Países como que tenemos, que están cerca realmente, ¿no? Pero que tenemos ahí como ellos fueron, ¿no? Los que esclavizaron, nosotros no hicimos nada, ¿no? Y realmente siguiendo la lógica, es muy fácil, ¿no? Pensar que realmente España fue un país esclavista, porque, o sea, hace frontera, ¿no? En cambio, es una cosa que siempre se omite y se invisibiliza. Por lo tanto, crear este tipo de contenidos en forma audiovisual, sobre todo, que es lo que más se consume actualmente, es muy importante y luego crear estos espacios para verlos y poderlos comentar también es muy necesario. Eso es. Nada, muy en línea de lo que dice Yato, ¿no? Em, el gran escritor, director y el exministro de Cultura de Haití, ¿no? Raúl Peck, él dice que la historia es fruto del poder, ¿no? Y el poder se sostiene a través de una narrativa, ¿no? Esa narrativa se mantiene con el silencio. Y lo que acabamos de ver no es más que reflejo de eso, ¿no? De cómo vivimos en un país que ha hecho lo imposible por silenciar parte de su historia y también una sociedad que ha colaborado a ese silencio, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario que veamos no solo documentos como estos, que también hay que mantener luego esta narrativa que trata de romper con un pasado que existe, por mucho que nos neguemos. Vemos una sociedad que utiliza como política social la negatividad, la negación de su historia, ¿no? Y los negros hemos estado aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero parece que todo es nuevo, ¿no? Es, cuando hablamos de esclavización, no solo nos estamos refiriendo a un expolio físico como tal, de personas, también hablamos de un expolio cultural, ¿no? Se ha aportado muchísimo desde lo cultural, pero se ha silenciado completamente, ¿no? Y, Y bueno, hablando sobre todo de, no, no todo iba a ser positivo, del documental, una cosa que sí que también estamos hablando, ¿no? Que remarcamos mucho, que echamos en falta, es ese vocabulario, ¿no? Porque muchas veces el imaginario colectivo se construye a través de las palabras. Y cuando atribuimos ciertas palabras a un grupo étnico, racial y otras a otro grupo, de ahí se crea pues toda la narrativa, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de decir que son esclavos y no personas esclavizadas, ¿no? Que es lo que comentábamos, ¿no? Y además de forma muy recurrente, ¿no? De negar la persona del otro, sino atribuirle un sustantivo, ¿no? De es un esclavo y punto, ¿no? Eh, y cómo, pues, claro, entendemos, ¿no? Perfectamente que, por ejemplo, cuando dice que vendían ovejas, burros y esclavos, ¿no? Pero eso te hace, o sea, te hace reflexionar y te hace ver que sí, que en ese momento la persona esclavizada no tenía un valor, sino que era un esclavo y punto, pero a día de hoy creo que para contar la historia es importante atribuirle esa persona esclavizada, darle ese valor añadido porque le estás poniendo o sea, le estás dando su condición de ser. En cambio, si seguimos con la narrativa de ser esclavo y punto,
no estamos cambiando ese imaginario colectivo, ¿no? Eso es muy en línea de lo que dice Yato, ¿no? Europa se cuenta a sí misma una historia que la exonera de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Es decir, necesitamos contarnos que somos buenos, que somos maravillosos y que cuando hablamos de esclavización, ojo, fueron los americanos, ¿eh? Concretamente los del norte. Nosotros somos Europa y no queremos tener nada que ver con esto, ¿no? Y en línea de lo que dice Dato también con el tema del lenguaje, es muy importante contarlo, pero también el cómo, ¿no? Está muy bien hablar de racismo, de discriminación, de esclavización, pero el cómo lo hacemos importa bastante. A mí materiales como este me parece bastante importante y es una pena que no tenga mucha más repercusión, mayor difusión. Es un documental que está en una plataforma que es muy pequeña, que es de las menos conocidas en general, ¿no? Y por mucho que sea, entiendo que no se va a poner ni en clases ni en ningún tipo de sitios donde se Sí, pueda vale, sí, alimentar. positivo. A ver, Sí, eh, y en ese sentido, cuando nos decimos esclavos, mulatos, el lenguaje moldea la sociedad, ¿no? Cuando utilizamos esos términos, esas palabras, estamos siguiendo, aunque sean inconscientemente, estamos siguiendo, alimentando una narrativa. Se está deshumanizando a la gente, ¿no? Yo entiendo la intención con la que se hace. Es maravilloso que por fin se investigue sobre un tema como este, que España colaboró, participó activamente en el comercio de personas esclavizadas. Es súper importante, pero hay que decirlo como fue y como es, ¿no? Luego nos extrañamos cuando pasan los temas como de lo de Melilla. Uno ve cómo se transmite esas noticias, ¿no? Cómo se informa de todo eso, esa deshumanización. Es exactamente lo que hemos escuchado en el documental, ¿no? Posiblemente desde el desconocimiento, pero también tenemos que tener la responsabilidad de investigar, de conocer cómo vamos a transmitir las cosas, ¿no? No solo de contar algo y decir esclavos, mulatos, son términos muy despectivos y que se crearon con una intención de sostener una narrativa que, infelizmente, sostiene una situación que la seguimos viviendo a diario, ¿no? eso es. Y por otro lado, el hecho de que las personas negras en Sevilla, ¿no? Eran un 15% de la población solo en Sevilla. Con que imaginaros lo que puede ser en el resto de España, ¿no? Porque sí que es verdad que los principales puntos en España, por lo menos, fueron Cádiz y Sevilla. También fue Lisboa, pero en Portugal. Y bueno, Lisboa que comenzó con todo, con todo el tinglao. Yo no sé qué le pasó a esa gente. Y Cádiz y Sevilla. Pero además en Madrid hubo una gran presencia de personas esclavizadas, en Barcelona, en Valencia y en Guipúzcoa, aunque País Vasco se niegue a reconocer su pasado esclavista, ¿no? Guipúzcoa sobre todo fue una zona de paso, de tránsito, pero sí que hubo bastantes personas esclavizadas en territorio vasco. En País Vasco se dice que no hubo esclavitud, se dice que fue el único territorio en toda Europa que estuvo libre de la colonización, de la esclavitud, pero sí que es verdad que hubo sobre todo muchos negreros vascos que participaron en el comercio transatlántico y muchos negreros vascos que lo hacían desde Sevilla. Tenemos sobre todo a los hermanos Urrutia de Balmaseda. Los hermanos Urrutia eran ¿cómo era? Sí, Sancho y Juan Urrutia. Ellos tenían el negocio en Euskadi, perdón, en Balmaseda, y comerciaban desde Sevilla. Hacían sus negocios sobre todo en Cuba y cuando muere Juan, deja a su hijo Juan Ortiz Urrutia
y él es el o sea, sigue con el negocio junto a su hermano Sancho. Y antes justo de morir Juanijo es cuando da la libertad a los esclavos en 1543 en Sevilla. Y de ahí conocemos, de hecho, muchos de los nombres de las personas esclavizadas que estuvieron en casa de los hermanos Urrutia. Por otro lado, también está Zulueta, el gran negrero vasco, que de hecho fue alcalde en La Habana, en Cuba, y os podría mencionar unos cuantos más. Y el hecho de que en País Vasco se diga que no hubo esclavitud no fue por otra cosa, sino porque había leyes y ordenanzas que prohibían la tenencia de personas esclavizadas. Que las hubiera no quiere decir que no, o sea, que existiesen estas leyes no quiere decir que no hubiese personas esclavizadas. De hecho, las hubo y hubo bastantes. Pero sobre todo esto se justificaba con el hecho de que no querían la mezcla, ¿no?, de sangres, ¿no? Esa pureza de vasca, ¿no?, de la sangre vasca. Eh, de hecho, a estas personas, las personas negras, judías, moras, etcétera, se las llamaban las gentes de mala raza, ¿no? Y así que, bueno, pues ya tenéis para tirar el hilo y buscar un montón. Entonces, eso, lo que quería, a lo que iba es esa gran cifra alarmante, ¿no?, que había solo en Sevilla y que se, imagino, ¿no?, que sería mayor si hablásemos a nivel nacional en España. Y eso me lleva a pensar cómo territorios como Francia o Inglaterra, ¿no?, tienen claro, ese reconocimiento, ¿no?, de la esclavitud, y que en España no, teniendo una cifra tan importante de personas negras esclavizadas aquí en territorio español. Pues en ese sentido, es más que evidente que en este país hay una falta de memoria colectiva y social sobre el tema de la esclavización, ¿no? Yo he tenido el privilegio de conocer muchos sitios de Europa. He estado en Francia, he estado en Gran Bretaña y lo que más me llama la atención realmente es ver que en lo que se refiere al debate sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre la trata de seres humanos, la esclavización, España todavía está muy alejada de todo eso, ¿no? Ojo, eso no exime a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra de haber participado en lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido el debate como tal ya está instalado, ¿no? Aquí vemos que para que no hay un debate abierto, no se permite hablar abiertamente de eso, ¿no? Aquí como aún estamos en, ¿los españoles somos racistas, sí o no? ¿No? Es como, negro, esto es racismo, ¿no? Cuando tenemos un sistema que lo mantiene, ¿no? Y cuando se habla de racismo, se tiende a no solo, de hecho es una palabra que a mi entender está súper sobreexplotada, ¿no? Racismo. Hacemos ya racismo a cualquier cosa y encima quitándole el verdadero peso que tiene, ¿no? En Gran Bretaña he tenido no sé si el privilegio o la desgracia de ver, ¿no?, un museo de la esclavitud. Y en Francia lo mismo, o elementos que conmemoran de alguna forma o que reconocen la existencia de eso, ¿no?, o la participación de esos países en eso, ¿no? Pero aquí en España estamos alejadísimos de eso. No sé si me acuerdo bien, hasta hace poco, creo que en el año 92 fue cuando se pudo, gracias a la pelea de muchos países africanos, devolver a la figura de ese hombre, a esa persona que estaba embalsamada aquí en Madrid, en un museo, ¿verdad? Y gracias y solo se le devolvió a Benín por el tema de las Olimpiadas, para lavar la imagen del país, ¿no?, de España. Entonces aquí estamos muy alejados de tener una confrontación real. Pero ¿por qué ocurre eso, no? Ocurre porque es un tema incómodo. Nadie quiere ser tachado de racista, ¿no? Es como que esta palabra yo no, yo no. Si yo tengo amigos, aún estamos en este punto. Si yo tengo amigos negros, si yo tengo amigos, ¿no? Aún estamos en ese punto cuando el debate a estas alturas debería estar mucho más avanzado.
deberíamos hablar de cosas estructurales, ¿no? El primer paso para, para solucionar un problema es reconocerlo, ¿no? Así hemos aprendido. Primero hay que reconocer que tienes un problema y luego buscar la solución. Pero aquí no hemos llegado ni siquiera a ese punto. No se reconoce el racismo como un sistema estructural o como tal. Se reduce a un comportamiento de mala gente, comportamiento de alguien concreto, ¿no? Nos olvidamos de la ley de extranjería, nos olvidamos de esa influencia, de todo el aporte socioeconómico de las personas negras desde que los europeos decidieron unir los destinos con las personas africanas, que es así. Los negros no llegaron así aquí porque sí, ¿verdad? Fueron los europeos que en su ambición desmedida decidieron. Es que yo en parte entiendo, hablar de eso es súper incómodo, ¿no? Enfrentarnos a una historia que nos dice que nuestros antepasados cometieron tal crimen, fueron horribles, es incómodo, nadie quiere eso, ¿verdad? Pero si queremos superar eso, si queremos llegar a la idea de una sociedad mejor, diferente, hay que tener conversaciones incómodas. Tiene que doler. Y eso aplicado a cualquier tipo de opresión, a cualquier tipo de sistema como tal, ¿no? Cuando hablamos de machismo, los hombres, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Ponernos a la defensiva. Yo, no, hombre, no. Yo en casa lavo, yo cocino, ¿no? Tenemos la tendencia a buscar justificar nuestros actos. No estamos diciendo que cada persona blanca que existe actualmente es cruel porque ha colaborado con la... No, pero de aquello, esos privilegios, ¿eh? De aquella masacre, de este genocidio que continúa hasta hoy, estos privilegios. Y no puede haber una reparación si no hay un reconocimiento, ¿no? Porque no es suficiente con decir yo sí, yo soy racista, yo colaboro en una sociedad, yo existo en una sociedad racista. Tiene que haber una idea de reparación. La reparación pasa por reconocer, ser consciente de lo que está pasando actualmente, ¿no? De cómo aquello no fue algo que pasó y se quedó ahí, sigue, ¿no? En muchas otras formas. Sí, totalmente. Y sobre todo también mirar al continente africano. Creo que eso es una cosa que falta muchísimo a día de hoy. Mirar al continente africano no me refiero a ir al continente a hacer voluntariado y ese tipo de cosas. Mirar al continente africano en el sentido de enterarse de lo que pasa en el continente africano. ¿Cuántas personas de aquí saben lo que pasa hoy en día en Sudán? Ah, muy bien. Pues eso, mucha gente no sabe ni qué es lo que está pasando y o si sabe lo que pasa, tampoco sabe cuál es la historia que hay detrás de lo que pasa en Sudán. Y lo que pasa en Sudán, lo que pasa en Senegal, lo que pasa en Burkina Faso, lo que pasa en muchos países del continente africano. A día de hoy, ¿cuántas personas me he encontrado que te preguntan de dónde eres? De Senegal, vale. ¿Y dónde está eso? En África, ah, vale. ¿No? Entonces hay una desconexión muy, o sea, muy grande del continente africano. No se sabe qué pasa en el continente africano, no se sabe nada del continente africano, o sea, nada de nada, ¿no? Entonces, tener ese vínculo, esa conexión y sobre todo desde una mirada de igual. Sé que es muy difícil, porque también está eso de que cualquier cosa, ¿no? Que, porque muchas veces, bueno, varias de aquí también me lo han dicho, ¿no? De que, claro, es que hagamos lo que hagamos, vamos a parecer súper paternalistas, igual es racista, igual, ¿no? No hacerlo por miedo, pero hacerlo con miedo y miedo a equivocarte, pero sobre todo hacerlo a disposición también de rectificar cuando te equivoques. Eso también es muy importante. Luego otra cosa de la que hablábamos también era el hecho de racismo versus negritud, negrofobia. Esto es una cosa que
la negritud es, bueno, la negritud como tal es una filosofía de vida, es un pensamiento. Eh, el pensar de quiénes somos nosotras, las personas negras, en un país, en un continente, en un mundo blanco, ¿no? Que, que, quiénes somos en cuanto a nuestra identidad, a cómo somos percibidos y a cómo nos relacionamos en esta sociedad, en este mundo. La negritud como una filosofía de yo soy porque muchas de nuestras antepasadas fueron, pero yo estoy aquí, o sea, yo muchas veces digo que las personas negras estamos aquí con el permiso del blanco, ¿no? Es muy triste y muy fuerte decirlo, pero es verdad. Porque estamos con el permiso del blanco, porque estuvimos en el pasado, en un pasado colonial esclavista, por el permiso del blanco, porque el blanco se creyó con la libertad, el derecho y la potestad de tomar en posesión nuestro ser, de desposeernos de almas para luego darnos almas mediante libertad y luego reconocernos como personas, pero jamás hasta el día de hoy como seres humanos. Más o menos en grandes rasgos es la negritud. Luego podéis investigar más, ¿no? Y eso en cuanto a la negritud, pero luego digo negritud versus racismo porque las personas negras también, ¿qué somos en una sociedad racista? ¿Y qué somos dentro del movimiento antirracista? ¿Quiénes somos las personas negras y dónde estamos situadas las personas negras en este movimiento? En el documental hay un chico que dice que habla de la población gitana, al final, ¿no? Creo que era el negro, no me acuerdo, el chico que estaba cantando con la coleta. Y entonces hablaba de los gitanos, del pueblo gitano, viene de Egipto. Bueno, se dice que viene de Egipto, todavía no hay nada claro, pero bueno, se dice que viene de Egipto. Egipto es una civilización negra, fue una civilización negra. Egipto ha sido blanqueada. La población egipcia antigua era Kemet y eran todas personas negras. Si los gitanos vienen de, de Egipto, sumad 2 más 2, ¿no? Blanco y en botella. Entonces, claro, esto me lleva también a los ritmos, a la música, a los cánticos, a los instrumentos. Estos instrumentos que también se construyeron, muchos de ellos en el continente y otros de ellos de que las construyeron las personas esclavizadas en su proceso de esclavitud, ¿no? Y que, claro, este chico dice, sí, algunas las trajeron las personas negras, pero también las cantaban y las bailaban las personas de aquí, ¿no? De Sevilla. Entonces, como que ya era de todos, ¿no? Y eso también es un discurso un poco peligroso porque te quita esa condición de el reconocimiento de que son las personas negras las que trajeron esta música, ¿no? Eso, y bueno, la población gitana también ha sido una población nómada, de lo que se sabe, ¿no? Y que ha estado en movimiento y en mezcla y demás. Entonces eso también hace ver que no simplemente existe población gitana aquí, existe población gitana en todo el resto del mundo. Bueno, en línea del que citato, ¿no? Con relación al tema de racismo y negrofobia, ¿no? La negrofobia, es sumamente significativo ver cómo todo ese relato que se ha construido para justificar algo aún sigue alimentando el imaginario colectivo blanco, ¿no? ¿Qué somos las personas negras? ¿Qué es ser negro? ¿Cómo se nos percibe? ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación a personas blancas, ¿no? James Baldwin decía algo que a mí me encanta, decía, el mundo no es blanco, ¿no? Lo, lo blanco es solo una metáfora para el poder. Y es así. Alguien creó un relato, lo cogimos, lo vamos a mantenerlo. Pero es lo que decía, el relato hay que mantenerlo. No se sostiene por sí solo, ¿no? Y a través de una narrativa y a través de un lenguaje de deshumanización,
em, se ha sostenido este sistema que cada día eh, y nada, en ese sentido, una de las cosas que yo siempre digo, y muy a riesgo de que me den por todas partes, es que nada le gusta más a las personas blancas no racistas, que se desconocen a sí no racistas, que escuchar historias de pobres negros, cómo han sufrido. Yo me acuerdo, y de hecho una de las mayores cosas que más me han hecho reír es que en un trabajo, ¿no? Una señora me decía, me gustan mucho los negros. Yo decía, pero, bueno, ¿por qué? Es que habéis sufrido mucho, ¿no? Y me quedé como, "Ostras, hemos sufrido mucho". Es decir, y, y ves cómo en este país, por ejemplo, la misma izquierda tiene un discurso paternalista más no poder, y ves como mucha gente de izquierda eh, necesita alimentarse de eso para sentirse bien consigo misma. Es decir, voy a escuchar, voy a ir a ver qué dicen esos negros, esos pobres negros, con las muertes en el Mediterráneo, para yo, desde mi posición de persona negra, ir a donde sea, de persona blanca, decir que yo no estoy en este lado de la balanza y decir que yo soy bueno, ¿no? Es lo que entonces el relato se sigue alimentando de la misma forma, la deshumanización diaria, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están los aliados? ¿Es posible derribar un sistema sin el apoyo real ¿no? Yo digo algo que suele causar un poco de esto, ¿no? De polémica, digo. Eh, Cuando se dan, yo he participado en espacios de activismo y de concentraciones, y una de las cosas que más me llama la atención es que cuando se trata de concentraciones pues, para personas negras, los que estamos delante, los que organizamos, los que estamos detrás, somos personas negras. Cuando pasan con otros cuerpos no blancos, las personas negras estamos ahí. No sé, la sensación de soledad es brutal, ¿no? Es como, yo estoy para todos, pero para mí, ¿quién está? Es como eh, hemos convertido el racismo, además, en un problema de los negros, ¿no? Tú sufres racismo, es tu problema. Ah, tu problema. No, el racismo es cosa de los blancos. Vosotros creasteis este sistema. Es vuestra responsabilidad desmantelar. De la misma forma que los hombres tenemos que hacer lo imposible para desmantelar el sistema patriarcal. Es nuestra responsabilidad. Y así con todo tipo de opresiones, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, racismo. ¿Quién tiene que hablar de racismo? Los negros. Los blancos, ¿por qué voy a hablar yo de racismo? Si no me toca, es problema de ellos, lo sufren ellos. Perdona, no, es tu problema. Te has beneficiado de un privilegio. Habla tú, desmantélalo tú. Eh, si algo nos ha enseñado la historia, y más viendo un documental como este, es que tanto desde el punto de vista del materialismo histórico como de la psicología misma, lo que uno se da cuenta es que los sistemas no se derriban por sí solos. Es imposible que alguien que oprima a otro desde la noche a la mañana diga, voy a dejar de hacerlo. Es imposible. Incluso desde el punto de vista psicológico, es imposible. Quien ostenta para sí mismo el poder jamás lo renuncia. El trabajo se tiene que hacer desde quien ostenta este poder. Yo soy una persona que intento, y hablo a título personal, ¿no? En ese caso, para mí la lucha antirracista no es solo una lucha antirracista. Si no es antipatriarcado, no es antirracismo. Si no es anti-homofobia, no es antirracismo. Si no es antitransfobo, no es antirracismo. Porque o estamos todos o no estamos ninguno. Wow. Y ahora
Si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, dificultad, cuestión, inconveniente. ¿Alguien quiere llorar? Hay un pequeño problema y es que las personas que queráis hablar tenéis que acercaros porque el micrófono no es nuevo. Yo voy a hablar de Sudán. No, que no, es broma. Quería justo responder, ya que ha sido un momento así como muy personal y muy intenso, lo que decías tú de darte cuenta de ese... Creo que es mucho más sencillo darte cuenta del machismo, porque es algo, aparte de que tiene un recorrido histórico pues más fuerte, es algo que te vincula. O sea, a mí, por ejemplo, darme cuenta de mis privilegios o de las consecuencias de ese racismo institucional, que las tengo yo y las tenemos todos, la tiene mi país, la tiene... Es más complicado, es más complejo que darme cuenta de mis actitudes que tengo con mi compañera, por ejemplo, que es algo como mucho más... Estoy pensando en lo micro y en lo macro, ¿no? Entonces, cuando estabas tú hablando, me ha gustado mucho y te lo agradezco, me salía como, uff, nos va a costar más. Nos va a costar más que por ejemplo, el tema del machismo. Simplemente eso, que sin ser pesimista, sí me parecía que iba a ser como más complejo esa reflexión colectiva que tenemos que hacer mismamente sobre nuestra historia, ¿no? Empezando por nuestra historia, que el documental es un poco lo que nos decía, y luego de esa historia reflexionar sobre el presente y individualizarlo en cada uno, ¿no? Entonces, yo en ese sentido el futuro no lo veo tan fácil ni tan sencillo como otras luchas. Yo creo en ese sentido que la dificultad y la facilidad viene en el sentido de a quién le toque el problema. Sí, o sea, te quiero decir, el feminismo hegemónico no es antirracista. Y los hombres blancos que decís ser feministas o que sois aliados feministas, sois aliados del feminismo hegemónico. Y ese feminismo hegemónico es racista. Entonces, el ser aliado o parte o aceptar un tipo de opresión viene dado también por el color de piel y por a quién afecta ese problema. Y por eso no es fácil. Pues inténtalo. Muy en línea de lo que dice Pato, ¿no? Y además, yo creo que con relación al tema del machismo, social y políticamente hay una aceptación de que es un problema que tenemos. Creo que con el racismo no pasa eso. Yo lo he visto en el Congreso de los Diputados. Yo soy una persona que me interesa los temas. Además, yo creo que las personas no blancas y concretamente las personas negras no tenemos opción. No tenemos alternativa. No podemos estar en casa y decir, yo paso de la política, porque ahí te va la vida. No tenemos alternativa. Y es un privilegio de decir, yo no voto porque paso, son todos iguales. Porque a nosotros sí nos afecta lo que se vote. A nosotros sí nos afectan las decisiones que se tomen en el Congreso de los Diputados, de lo que se habla. Y, y yo suelo ver, cuando siempre que puedo, los debates que hay, más que nada para reírme también, ¿eh? Y ver, sí, es que se tiran unas, tal, madre mía, vaya nivel. Luego también te das cuenta de lo alejado que está. Yo cuando veo, digo, cada vez nos alejamos más además. Nos alejamos mucho más del debate. No se quiere tener un debate sobre eso. No se quiere. ¿Pero por qué no se tiene? Porque no hay empuje social. Creemos que todo tiene que venir de los dirigentes, de nuestros políticos. Es la sociedad la que tiene que empujar. Tenemos que exigir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, con respecto al tema del machismo, hay aceptación, hay debate sobre machismo, hay réplicas
entre unos y otros, pero yo no veo, no hay un debate nacional político sobre racismo. Una de las cosas que más me choca es que yo veo cuando voy a Francia, ¿ves? En la televisión, hay debates sobre racismo. Y hay gente no blanca hablando sobre racismo con otras personas blancas. Y se habla de ello. Hay una aceptación de que hay que hablar de eso. Se llegará más lejos, menos lejos, pero se habla de ello. Pero aquí no, aquí ni siquiera ha entrado aún dentro. Aquí se ha reducido a todo a que le llama negro a uno, al tema de Melilla, que por cierto no lo ven como una cuestión racial, como una cuestión de Europa fortaleza. No, aquí no es racismo, estamos protegiendo nuestro bienestar, la sociedad de bienestar que se ha construido. Y gracias a los documentos que hay, que están ahí, que por cierto, es significativo que ese tipo de cosas no se vean masivamente. ¿Lo saben cuántos de eso? Hay documentación. Se ha intentado borrar de todas formas, pero hay una cosa que que nadie ni nada puede borrar, y es la verdad. Da igual. Cuánto se atente contra ella, cuántas veces se intente maquillar, tergiversar, reescribir, la verdad permanece. Pero, hay que luchar por ello. ¿Alguien más? Bueno, yo agradeceros en el alma pues esta tarde, ¿no? Este momento que hemos pasado, todos los aprendizajes que vamos a poder sacar y reflexionar a partir de hoy, que ojalá haya muchos más espacios para hablar sobre esto y compartir con el resto de personas que quizás muchas ya lo conocéis, un colectivo en Sevilla que habla sobre este tema que se llama Sevilla Negra y que hacen un trabajo maravilloso para hablar de aquella, como ellos, textualmente, dice, es la Sevilla negra, africana, olvidada, esclavizada. Es tiempo ya de recuperar, reemprender, revolver, volver a donde nos trajeron y remover. Si vamos a Sevilla, creo que es fundamental poder poder entrar en contacto con este colectivo y conocer una Sevilla de verdad que no nos cuentan. Gracias. Sí, sí. Bueno, simplemente lo que quería hacer un comentario, ¿no? Yo creo que no es difícil cambiar, lo que falta es la voluntad de cambiar las cosas. ¿Por qué yo digo esto? Porque a mí me parece increíble que cuando sucede guerra de Ucrania se abren las fronteras. Y eso significa que es posible el cambio. Pero la sociedad también puede impulsar este cambio. Y la otra cosa que me gustaría comentar también, ¿no? De la parte de nuestras aliadas, la gente que se considera nuestras aliadas. Cuando veo que la gestión de la gente que viene de Ucrania es diferente de mi gente y la gente que está gestionando no es un partido político, son organizaciones sociales como SEAD que está dando este privilegio a otra gente y yo de lado miro esto, yo digo, ¿qué es lo que está pasando, no? Con nuestras aliadas y son personas que se consideran antirracistas y que, bueno, dentro de poco van a hacer una convocatoria de una concentración de Día de las Personas, creo que migrada. Entonces yo me cuestiono qué es lo que está pasando, porque lo que nosotros queremos es un posicionamiento firme por parte de nuestras aliadas, ¿no? No de elegir, porque nosotros que estamos de fuera vemos cómo se está haciendo las cosas, ¿no? Y yo creo que un poco, ¿no? Que cuando se quiere, se logra. Y si hasta los días de hoy seguimos peleando con temas de empadronamiento y la gente de izquierda que se considera antirracista va en determinados espacios simplemente dando discurso para lograr voto, invisibilizando la participación de las personas negras en los espacios políticos, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí no podemos simplemente señalar la derecha, pero la izquierda, ¿qué está haciendo aquí? Sigue invisibilizando a las personas negras en los espacios políticos. Y es algo que hay que cuestionar y hablar la verdad. Y lo que digo, que si no se habla, no se logra. Pero lo que pasa es que también hay mucha resistencia que cuando se habla la gente se siente herida, ¿no? Y esto pasa mucho con nuestras aliadas. Creo que hay que analizarse también esto muy al fondo. Yo creo que la gente aliada no simplemente sigue siendo como partícipe de todo esto, sino que también sigue siendo invisibilizando todas estas realidades.
cuando no se habla de la frontera sur, porque es uno de los temas que creo que debería, o sea, no lo creo, o sea, creo firmemente en ello que debería estar en la agenda política de cualquier tipo de lucha, antirracista, feminista, LGTB, lo que sea. O sea, no podemos decir que somos defensores de los derechos de las personas si no miramos a la frontera sur, porque la frontera sur no solo mueren hombres, también mueren mujeres y mueren personas en la frontera sur. Y se hablan de vidas de personas. Y cuando ocurre lo que ocurrió en Melilla, en Tarajal, y sigue ocurriendo día tras día, tras día, tras día, y todos aquí, cada uno está en su casa mirando a ver qué ha dicho Vox, a ver qué va a pasar el 28 lo que pase, o sea, de lo que pase ahí también dependerá de lo que pase en la frontera sur, porque de ahí también dependerá lo que pase con los pactos internacionales, gubernamentales en los países africanos. Pero como no nos interesa la política, pues vamos a ver el Sálvame. Bueno, yo quería reconocer, no queda otra, que lo atrasados que estamos en la lucha antirracista, en el posicionamiento, en el reconocimiento de lo que ha pasado. O sea, sin ir más lejos, yo empiezo confesando, yo que soy una persona de izquierdas desde joven y luchador, o sea, que no me he comido el discurso, digamos, oficial, y sin embargo tengo que reconocer que cuando vi este documental en el 2017, para mí fue o sea, me impactó, porque claro que el esclavismo y todo eso lo sabía, pero lo que no sabía es la presencia de personas esclavizadas en España. Entonces, yo, persona de izquierda, que tengo muchísimos años y que siempre he sido crítica con el sistema, resulta que participo de este desconocimiento. Eso quiere decir que el racismo y la problemática del continente que tenemos al lado nunca ha estado en el como preocupación de la izquierda. Otro detalle, o sea, puedo decir 25 detalles a lo largo de mi vida, pero yo a Tomás Sankara le conocí en un viaje a África, que vi una imagen de él y pregunté, ¿y este señor quién es? Y claro, Tomás Sankara le asesinaron en el 87, ¿no? O sea, fíjate tú, qué historia. Yo desde el 73, o sea, bueno, no voy a hablar de mí, pero vamos, quiero decir que como yo hay mucha gente. Bueno, es que hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro tema de Ongi Etorri, por ejemplo, ¿cuándo nacimos Ongi Etorri? Con los acuerdos de Turquía con Grecia, o sea, quiero decir que también nacimos no por los problemas que ha habido en Frontera Sur desde hace muchísimo tiempo, sino nacimos por otra cosa que no es Frontera Sur. Es decir, que ahí hay una continuidad, pero digamos, la buena es que yo creo que sí, que dentro de la izquierda, o por lo menos una parte, por lo menos Ongi Etorri y quizá más, bueno, yo de Ongi Etorri hablo porque es en lo que participo, sí que empezamos tristemente muy tarde a abrir los ojos. Entonces yo creo que es importante por nuestra parte escuchar. Me parece que estos espacios son importantes porque y también buscar cómo ser aliados, porque la transformación de esta sociedad, aunque tengamos que aprender mucho, tú cuando decías que acabar o digamos, luchar contra el patriarcado tienen que ser los hombres, no es verdad. O sea, las mujeres y los hombres, porque claro, los dos, o sea, lo que pasa que tenemos que vernos, quiero decir que claro, yo como mujer puedo ser más fácilmente feminista, como blanca es más difícil que sea antirracista, aunque lo pueda intentar, pero entonces yo creo que tiene que haber espacios de lucha y de escucha para una autocrítica como persona de izquierda y reconocer que estamos en pañales en este reconocimiento, en esta necesidad de luchar de participar en el antirracismo, pero también yo creo que
que se empiezan a dar pequeños pasos. Bueno, otro detalle, por ejemplo, que acabo de recordar, el 12 de octubre hubo una, mira a Fernanda porque ella es la que habló, el 12 de octubre hubo como un encuentro para celebrar la tragedia, digamos, del descubrimiento. Y entonces, estaba cerrando, hay más gente, y empezaron a decir los nombres de las calles de Bilbao que eran de personas esclavistas. Y dices, ostras, es que nunca me lo había planteado, ¿entiendes? Puedo saber si hay una calle con el nombre de una persona franquista, pero nunca me había planteado que el PRI, por ejemplo, que me acordé, o sea, todo este tipo de cosas, tenemos un montón de trabajo, claro. Bueno, solo dar la... Yo en ese sentido sí que digo una cosa. Me gustaría decir una cosa. Creo que a día de hoy tenemos muy pocas excusas. Yo no estoy diciendo que lo que ves, digo, en general tenemos muy pocas excusas. En el sentido de que estamos en la era de la historia en la que más información. Se han escrito miles de libros sobre racismo. Documentales hay a mansalva. En Netflix, yo creo que todos, la mayoría de la gente aquí tiene Netflix. ¿Alguien ha buscado alguna vez algún documental, algo sobre personas? Me refiero, tenemos acceso a información hoy increíble. Se hace. Felizmente se está haciendo cine, documentales. Hay más libros que nunca. La información está ahí. Libros escritos por personas negras. Claro, el problema es que está ahí, pero no lo vemos. Engels decía algo que me encanta, que decía, el problema no es, tenemos que arrancarnos los pelos no cuando dejen de escribir libros, sino cuando haya libros y la gente ya no los lee. ¿No? Es que hay que currarse las cosas. Y yo sé que igual es que es simplemente una cuestión de interpretación. Pero yo sí creo que es responsabilidad de los hombres desmantelar, porque creo que es responsabilidad del que se beneficia de un privilegio desmantelarlo y no del que sufre. Bastante tengo con sufrirlo como para encima desmantelarlo yo. A eso me refiero. Creo que es de responsabilidad de las personas blancas desmantelar el sistema que han creado ellos, porque ocurre una cosa, que cuando una persona negra habla, hay un momento de escucha, pero tenemos tendencia a hacer así. Ocurre lo mismo y es significativo. Yo he participado y participo en espacios con hombres. Cuando se habla de machismo, es lo mismo. Luego ocurre, es que además es psicológico, hay una resistencia psicológica a todo lo que atente contra nuestros privilegios, sea de la posición en la que sea. Y es responsabilidad de cada uno hacer ese esfuerzo de decir, no me importa, tengo que currármelo. Si quiero participar en espacios con Yato como mi hermana, tengo que currarme mi machismo. Tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. Y tengo que currarme el aprender cada día a luchar contra el machismo. Pues soy parte de ello, ¿no? Como hombre negro. Gracias. La verdad que es interesante el espacio, gracias a toda la organización, gracias a Onguietorri por plantear nuestras temáticas en colaboración con también, ¿no?, las entidades que venimos de otros procesos antirracistas, otros procesos políticos, ¿no?, que a veces, ¿no?, como pone un centro que no está, ¿no?, como muy marcado, porque siempre se ve desde las periferias, ¿no? Yo creo que esos espacios son muy, muy importantes y deben ser recurrentes porque es una manera de articularnos, o sea, no solamente de la temática central, ¿no?, que nos une, pero sino conocernos también, ¿no?, las personas que estamos en diferentes procesos, ¿no?, que sea el feminismo, que sea el antirracismo, que sea, ¿no?, también otros procesos que más o menos también, ¿no?, son de luchas tanto históricas como luchas recientes, ¿no? Y creo que el ejercicio que hacemos hoy nos permite un poco, ¿no?, asumir nuestro pasado reciente, ¿no?, que es nuestro pasado, ¿no?, de toda la sociedad, que una parte se beneficia porque han sido racializadas de manera positiva y otra parte, ¿no?, son o han sido, ¿no?, las víctimas, ¿no? Entonces, eso para mí no es que una reconciliación, pero sino al menos nos permiten sentar,
¿no? Como un espacio físico y emocional para poder tratarlo. Y creo que tratarlo nos permite un poco también, ¿no? Acercarnos desde cada una, ¿no? Cada uno de nuestra responsabilidad individual y política, y desde ahí intentar sabernos más, ¿no? De ese sentido de decir lo que decía las compas antes, ¿no? El racismo no es un problema de los negros, de un grupo pequeño, pero sino es un problema de la sociedad, ¿no? Lo cual yo creo que debe haber un compromiso político de sociedad, ¿no? Cuando todo el mundo sentimos legitimado hablar del racismo, ¿no? Creo que ha habido muchos debates, muchas confrontaciones, ¿no? De que las personas blancas no pueden hablar de racismo. Sí, es verdad, no pueden hablar desde la primera persona, pero sí que pueden hablar desde su responsabilidad política, ¿no? Desde incidir para que las normas culturales de sociedad, para que las leyes y las legislaciones cambien. Las personas blancas tienen todo el poder para tumbar la ley de extranjería y otros también mecanismos también, ¿no? De violencia que muchas veces, ¿no? Atentan a las personas no blancas. Entonces, yo la verdad que felicito bastante, ¿no? Ese espacio, nos felicitamos por estar aquí, por organizar esto, y creo que esos tipos de espacios nos pueden acercar, ¿no? Nos pueden acercar y para que podamos trabajar juntos, porque creo que esa sociedad debe ir, ¿no? A esta dirección, ¿no? Es importante que las personas negras pueden estar, ¿no? En la mesa, pueden, ¿no? Desde ese libertad, ¿no? Hablar de temáticas que son realidad, ¿no? Que intentar también lo que decía el hermano, cómo hacemos para que la agenda, ¿no? Antirracista sea una agenda incorporada en la agenda general, porque no puede haber una agenda antirracista de días señaladas y días marcadas ¿no? En la agenda histórica, pero ¿cómo hacemos para que sea dentro de la agenda, ¿no? Social, política, ¿no? Y incluso económica, para que sea cuestión del centro de todos los días? Lo mismo que tratamos otras temáticas, también, ¿no? La tratamos de manera cotidiana también, ¿no? El antirracismo. Y esto para no, también, ¿no? Seguir hablando de esas temáticas, creo que desde ahí podemos también ver cómo articulamos este movimiento para que al menos que sea un movimiento general de cuerpos diversos y que sea capaz también, ¿no? De plantear o desplazar esa agenda que muchos son días señaladas en el centro y luchar todas juntas, ¿no? Para que sea este Bilbao que queremos, un Bilbao, o sea, diverso. Creo que es importante también, ¿no? Mirarnos desde ahí, ¿no? Y con eso. Euskadi, no Bilbao. Euskadi. Que luego nos acusan de bilbocentrismo, ¿eh? Más que Euskadi, Euskal Herria, ¿eh? Que somos 7 provincias. Bueno, no, quería agradeceros no solamente vuestra participación, sino todo lo que nos habéis dicho, o sea, que nos va a hacer reflexionar mucho seguro. Pero me alegro mucho de haber escuchado también a Marra, porque la verdad es que os he escuchado y me estaba preguntando, realmente, o sea, la imagen que estaba percibiendo era muy negativa. Es como si ni siquiera nos quisiéramos plantear nuestra falta o sea, ser capaces de decir, pues yo soy racista, o sea, no, me voy dando cuenta en la medida en que cada vez conozco más lo que es el racismo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. Me alegro que Marra vea bien claro lo de los puentes, la interrelación que tenemos que tener necesariamente para cambiar la sociedad, porque si no, no solamente... Es lo mismo cuando dices, somos los hombres y las mujeres las que tenemos que luchar contra el patriarcado. Bueno, pues somos blancas y negras, negros y blancas y blancos, quienes tenemos que luchar también contra el racismo. Al menos yo así lo veo. Y me gustaría que siguiéramos este camino. Y desde luego, desde Ongi Etorri y desde la propia Comisión de Cine, nos planteamos normalmente temas que tengan que ver con el racismo y el antirracismo para poder ir dando abrir por lo menos este espacio y, bueno, seguir debatiéndolo para ir interiorizándolo. No solamente para hablar, sino sobre todo ir interiorizándolo y trabajar.
Señora ministra, Ahí está. díganos. Bueno, primero que todo, gracias Iván y gracias Yatu, porque sé que no es fácil poner el cuerpo y estar ahí en el spot. Y lo segundo, porque se mencionó mucho lo de la narrativa, no celebramos el 12 de octubre, no celebramos el 12 de octubre, no estábamos celebrando el 12 de octubre. Nos estábamos mirando a nosotras mismas, sobre todo en un territorio también colonizador. Creo que es importante, ¿no? Mantenernos juntas en esos procesos. Hablo de personas migrantes racializadas y que por ende también, pues eso también es otra cosa que podemos y que tienen la capacidad, ¿no? De ir moviendo, que se elimine la fiesta nacional del 12 de octubre. Como también pusieron como una fiesta nacional de Euskal Herria, bueno, Euskadi en este caso, el 6 de noviembre para celebrar a otro colonizador, que es el Cano. Entonces, bueno, varias incongruencias dentro de toda la sociedad. Eso por una parte. Y por el otro, sí que es importante, ¿no? Que estos documentales estén. Y me daba risa, ¿no? De que siempre los especialistas, las especialistas estén estudiando a las poblaciones no blancas, no europeas, pero nunca se estudian a sí mismas. Entonces creo que es ahí donde no saben qué hacer, claro, porque no sabes quién sos. Entonces, cuando una persona fácilmente puede ser experta en el proceso de esclavización, pero no experta en qué ha significado ser una persona blanco-europea en este mundo y en este sistema que se han montado, también es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de tráfico humano y de tráfico transatlántico, hablamos de personas originarias de la Via Yala, civilizaciones que fueron destruidas también en un proceso civilizatorio, como que si ya no habían civilizaciones allá. Y creo que todo eso, ¿no? El cómo nos vamos nosotras mismas recontando la historia, cómo se están contando la historia en los colegios hoy en día, a niños, a la niñez, a la infancia racializada que están en Euskal Herria, ¿no? En los colegios, cuántos protocolos antirracistas que no se clasifican o que no saben ni cómo clasificar porque creen que es bullying, entonces nunca activan un protocolo de bullying, pero sí todos los niños tienen que ir al psicólogo y luego los psicólogos, las psicólogas llaman a los padres para decir que están los niños absorbiendo el duelo migratorio de sus padres, entonces vuelve a caer la responsabilidad y eso es algo que estamos aceptando en las calles de Euskal Herria, porque no voy a hablar de España, eso es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos del 12 de octubre se cree que hablamos de España, pero no hablamos de Euskal Herria, cuando muchos colonizadores vascos, incluso al día de hoy familias vascas son las que están gobernando, cuando tenemos a Juan de Garay, cuando tenemos bueno, a un montón de gente, ¿no? Entonces creo que cuando nosotras estamos caminando en una Euskal Herria que se enorgullece de su historia colonial, no puede tener un proceso antirracista, porque la colonización es indudablemente racista y que eso ha creado, ¿no? Que el sistema y el cómo nosotros vemos, incluso cómo esas aliadas nos ven, ¿no? El cómo nosotros nos hemos formado, el cómo nosotros nos hemos creído que es el mundo, incluso la ONG, de qué manera operan, ¿no? Creo que fue fácil, ¿no? Incorporar que todos los proyectos tienen que tener una visión de género, ¿no? Toda la institución tiene que tener algo del género, pero es que tanto mujeres como personas no blancas han existido todo el tiempo. Entonces, ¿por qué es tan complicado, no? Y es complicado justamente por lo que decían, ¿no? La narrativa. Porque lo que se estudia en la migración son las historias de esos pobres migrantes que salen. ¿Pero por qué salen? O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha sostenido esos desplazamientos? O sea, creo que no es que ni siquiera no tengamos información, es que nos enfocamos en lo que nos va a dar dinero. Entonces no es lo mismo irme yo a la UPU y hacerme un posgrado en cooperación y ser radicalmente antirracista porque iría en contra de mi propio bolsillo, que aunque sea capitalista tengo que pagar la renta. Entonces es bastante complicado y tenemos un sistema tan corrupto que creo que sí que hacen falta estos espacios en donde podamos poner sobre la mesa tantas cosas, pero también creo necesario, incluso en este momento en donde dentro del mismo movimiento social que nos decimos de izquierda, que nos decimos antirracista, crear espacios o grupos
de discusión no mixto donde podamos tener estas conversaciones incómodas, pero que también nos ayude a nosotras a tener nuestra propia agenda política y luego crear ese diálogo. De otra forma, la misma narrativa que ha existido toda la vida va a seguir predominando como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, sería eso. ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo estoy viendo a la gente que ya se está poniendo esto en plan, hay que cenar. Yo eso, agradecer a todas las personas por haber estado aquí, agradecer a todas las personas las compas que han venido por aquí y agradeceros a vosotras por tenernos aquí. Muchas gracias. Igualmente. Solo una cosa, normalmente esta cultura también se paga. Si podéis hacer alguna aportación a la salida, una bolsita para poner algo de dinero para